leyendo el intrigante caso de Ruby y Red, capítulo 5. La hoja de Crescent Rose se estrelló con fuerza contra una espada. Ruby la reconoció de inmediato como la hoja de Croce Amores. La espada de Jaune. Lentamente levantó la mirada, Jaune le devolvía la mirada a sus ojos verdes brillantes como el jade, ni un rastro de los azul cielo a los que estaba acostumbrada a ver. Una sonrisa fría y condescendiente estaba posada en los labios de su amigo. ¿Qué demonios? Pensó Ruby aturdida y desorientada, lo último que recordaba era estar pasando un buen momento con su equipo en esa biblioteca gigante. «Devuélveme a Jaune», exigió una voz femenina, muy familiar. Trató de ver hacia los lados, buscando a la dueña de la voz, solo para descubrir que no podía. Su cuerpo no la obedecía. «Devuélveme a Jaune», volvió a exigir la voz. Esta vez, Ruby reconoció la voz. Y cómo no hacerla, era su propia voz. La comprensión de ese descubrimiento golpeó a Ruby como un golpe físico. Ella fue la que habló, pero ¿cómo? No había dicho nada. ¿Qué está pasando? Jaune sonrió cruelmente y Ruby notó una familiaridad inquietante. La había visto en dos personas. Una sonrisa tan familiar y a la vez desconocida. Esa sonrisa le recordaba a las sonrisas del director Spin a pesar de la crueldad. Aún no lo entiende, señorita Rose. No hay forma en que puede salir del cuerpo del señor Jaune. Aunque lo deseara. Ahora somos uno solo, tu amado amigo no puede ser salvado, respondió Jaune burlonamente y Ruby reconoció esa forma de hablar. Director Spin. Pensó en total shock e incredulidad. ¿Qué demonios estaba pasando? Como el director debe conterminó en el cuerpo de Jaune y lo que es más importante es dónde demonios estaba. Tuvo que salir de ese hilo de pensamientos cuando escuchó el grito que provenía de ella misma. «Cállate, bastardo». El grito estaba cargado de ira, una ira que incluso a la misma Ruby tomó por sorpresa. Su mente luchaba por procesar todo lo que estaba pasando. Y las preguntas se aglomeraban una encima de la otra y todas ellas sin respuestas. Su cuerpo se movió solo, atacando con movimientos rápidos y furiosos a una velocidad que apenas ella misma podía seguir. Crescent Rose se movía tan rápido que era solo un borrón rojo para los ojos de Ruby. Las chispas volaban cada vez que la hoja de su guadaña se encontraba con la hoja de Croce Amores. «Vaya, señorita Rose. No esperaba esta explosión de su parte», dijo Jaune con esa actitud tan confiada y burlona que no le quedaba para nada bien. En opinión de Ruby se parecía demasiado a Cardin. ¿Acaso la señorita Ruby está enamorada del señor Jaune? Indaga con una sonrisa burlona. El cerebro de Ruby tuvo un cortocircuito ante eso. Ella, enamorada de Jaune. Esa sola declaración fue suficiente para dejarla en blanco. Su mente ya sobrecargada para tratar de comprender lo que estaba pasando dejó de funcionar. Afortunadamente fue sacada de su trance ante su propio grito. Su grito fue desgarrador y de pura ira. Pero también uno de desesperación, sus ataques se volvieron más rápidos. Más fuertes pero descuidados, ella lo sabía y al parecer Jaune Spin no estaba segura. También lo sabía. Y no dudó en aprovechar. Un solo golpe se convirtió en 100 que se conectaron contra su cuerpo. Ruby fue expulsada hacia atrás. Quería gritar, el dolor había sido tan repentino que no tuvo tiempo de prepararse. Pero aunque quiera gritar, su boca no la obedecía. Lo único que salió de sus labios fue un siseo y una maldición. Mientras daba una voltereta hacia atrás en el aire para caer de pie, clavando Crescent Rose en el suelo para frenar su impulso, y una vez estuvo de pie disparó. Ráfaga tras ráfaga de balas de alta potencia llovieron hacia Jaune. El susodicho no esquivo, en cambio bloqueó. Para los ojos de Ruby, que están acostumbrados a seguir grandes velocidades, apenas había captado los movimientos de Jaune. Cuando quedó claro que las balas no surtirían efecto, Ruby apresuró hacia Jaune, quien la esperaba con esa sonrisa que empezaba a inquietar a Ruby. Una vez más se enfrascaron en una lucha que claramente estaba perdiendo a un ritmo alarmante. Este Jaune no solo era rápido, sino que sus movimientos eran demasiado precisos. Ningún movimiento de Jaune era sin algún propósito. Se movía lo suficiente. Bloquea con la fuerza requerida y atacaba cuando ella bajaba la guardia o se extendía en un tajo con su guadaña.
En resumen, ella iba a perder y no parecía que este Jaune Wospin sí estaba en lo correcto. Fuera de alguien que la considere una amiga. Y su predicción se cumplió. Se extendió en un corte. Y Juane aprovechó. Con varios golpes a sus brazos la obligó a soltar a Crescent Rose. Dejando que su aura se llevara la peor parte. Salvando de dejarla sin ambos brazos. Pero ese fue el límite de su aura, que ya venía recibiendo una paliza. Su aura se hizo añicos, como vidrio roto. Y Juane no tuvo piedad. Sin perder el ritmo, la espada de Jaune le cortó en el pecho y esta vez el dolor fue insoportable. Un grito de dolor y desgarrador salió de su garganta. Podía sentir la sangre saliendo, el dolor punzante, que casi la hace desmayar. Parece que yo me alzo como el vencedor, comentó Jaune, ya no había sonrisas, solo una calma e indiferencia inquietante. Sus ojos verdes como el jade brillaban suavemente. «Bah, bastardo», fue la respuesta entrecortado. Ruby apenas registró eso. Estaba demasiado consumida por el dolor agudo e insoportable. Era un dolor que nunca había experimentado. Tenía miedo. Este Jaune la iba a matar. La comprensión trajo consigo una desesperación sin igual. Por primera vez el miedo se apoderó de Ruby por completo. El miedo a la muerte y la desesperación se apoderaron de su corazón y mente. «No quiero morir, no quiero morir. No quiero morir», gritó en su mente. Desesperada. Y algo en su mente resonó. Algo cobró vida dentro de ella ante su desesperación. Y sucedió. Un segundo estaba en el suelo gritando. Al otro el suelo debajo de ella se rompió como si fuera cristal. Dando paso a un espacio blanco. Distorsionado. Ella cayó. Juane la siguió, su rostro estupefacto. Y entonces un estallido de luz cegadora y un retumbar. Que hizo que su cuerpo retumbara mientras la zona distorsionada temblaba. Lo último que pudo ver antes de caer inconsciente fue como la luz cegadora envolvía el lugar junto con ella y Juane. Ocero con un grito de miedo y desesperación. Se levantó de donde estaba acostada. Su corazón latiendo a 1000 por hora, su pelo pegado a su rostro por el sudor. Su cuerpo temblando como una hoja en el viento. «Ruby», gritó una voz familiar. Mientras unas manos la sujetaban por los hombros, un rostro familiar entró en su visión. Era Jan, su hermana. Sus ojos lilas brillando de preocupación. «Ruby, tranquila, tranquila, solo fue una pesadilla». Ruby se quedó quieta. Aún temblando y respirando de forma errática. ¿Una pesadilla?, se preguntó en su mente. Pero se había sentido tan real. El dolor. El dolor se sentía tan real. Lentamente miró a su alrededor. Lo que encontró fueron los estantes llenos de libros y al resto de su equipo, el equipo JNPR. Su tío y Oscar, Ospin, mirándola con distintos grados de preocupación. No pudo evitar apartar la mirada de Jaune y de Oscar. Devolviendo la mirada hacia su hermana, que la miraba con la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué pasó?, atinó a preguntar. Aún temblorosa y aturdida por la experiencia. La mirada de Jan se suavizó. Aunque aún se podía ver la preocupación. «Te quedaste dormida, eso es lo que pasó», respondió su hermana con suavidad, mientras la sujetaba de forma firme pero sin ser dolorosa. A Ruby le tomó unos buenos minutos captar las palabras de su hermana, pero cuando lo hizo visiblemente se relajó. Todo había sido solo una pesadilla, nada más. Solo una pesadilla. Y a pesar de decirse esto a sí misma, tratando de convencerse de ello, en lo más profundo de su mente, sabía que no era solo una pesadilla. Ella había tenido pesadillas antes. Y sabía cómo se sentían. Pero eso se había sentido tan real. La batalla. Los golpes y el corte en su pecho que le causó un dolor agonizante. Instintivamente se puso una mano en el lugar donde había sido cortada. Solo para encontrar nada. Pero la sensación está vividamente grabada en su mente. La sensación fresca. «Ya veo», respondió Ruby suavemente. El temblor de su cuerpo había desaparecido. Solo fue una mala pesadilla. Su hermana la miró fijamente. La preocupación visible, pero no dijo nada. En cambio le dedicó una sonrisa mientras apretaba sus hombros un poco más fuerte, una forma de decirle sin palabras que no estaba sola. Una sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios.
Ian la miró un momento más antes de soltar sus hombros, para darle espacio. En ese momento Ren apareció con un vaso de agua. «Ten para los nervios», simplemente dijo con ese tono tranquilo que lo caracterizaba. Ruby agradeció por el vaso de agua antes de beber todo. El agua hizo maravillas para calmarla. 0-0 con diversión y cariño. La heredera vio como Ruby se quedaba dormida después de leer. Sutilmente se movió para que la cabeza descansara en su hombro. Mientras retiraba el libro de sus manos y se lo pasaba a Blake. La cual lo recibió sin quejas. «Es mejor dejarla descansar», habló el tío de Ruby. Mientras tomaba a la niña en brazos y la llevaba a un sofá vacío para recostarla. Weiss no tuvo problema con ello. Pues Ruby parecía ya cansada cuando se encontraron. Además que después de escuchar a Ruby romperse y culparse por lo que pasó en Beacon, simplemente no podía negarle a su líder un descanso. «Deberíamos esperar a que la señorita Rose despierte antes de continuar la lectura», comentó el director Spin con la voz de Oscar. A Weiss aún le resultaba raro que este chico más joven que Ruby fuera el recipiente del alma de su director. Bueno, toda esta situación parece tan irreal, pensó para sí misma, mientras echaba un vistazo a los demás. Y a los estantes con libros. Nadie objetó ante la sugerencia de Ospin. Y Weiss aprovechó para tomar algunos bocadillos de una mesa cercana. Realmente no había comido nada desde que había llegado a esta biblioteca. Por todo lo que aconteció. Su despertar doloroso. Su reencuentro con Ruby. La revelación del tipo de libros que contenía la biblioteca y luego el reencuentro con el resto de su equipo. El equipo JNPR. El tío de Ruby y el director Ospin. Y por no olvidar que al parecer deben leer un libro para salir de aquí. Algo que en sí opinión parece demasiado fácil. Demasiado simple. Hay algo que se está perdiendo pero no sabe qué es. De reojo notó que como Nora emocionada sacaba algunos libros de los estantes. Mientras que Ren tomaba algo de fruta y pan en una bandeja jauní a su lado. Por otro lado Ian y Blake no se miraban. Sabía que había pasado algo entre esas dos durante la caída de Beacon. Las palabras de Ian hacia Blake cuando se reencontraron se lo decía. Y por el carácter de estas mismas debe haber sido algo que rompió la confianza que había entre esas dos. Pero nunca tuvo la oportunidad de preguntar pues fue llevada por su padre a Atlas. Aún estaba entablando una conversación con el tío de Ruby. Mientras que el director Spin cerró sus ojos para luego volverlos a abrir. Pero su mirada había cambiado. Ahora parecía más temerosa y los miraba con cautela. Sin tener nada mejor que hacer, Weiss se acercó al pequeño niño. «Director. ¿Está todo bien?», preguntó curiosa, a lo que el niño dio un pequeño salto. «Yo estoy bien», respondió el chico con rapidez. Y entonces Weiss se dio cuenta de lo que pasaba. Este ya no era Ospin, era el chico. Oscar, si no recordaba mal. «Tú eres Oscar, ¿verdad?», inquirió la heredera, tratando de sonar amigable. «Sí, soy Oscar. Oscar Pine», confirmó el chico con una sonrisa tímida. «Bueno, es un gusto conocerte, Oscar», dijo simplemente. Mientras le ofreció la bandeja. «¿Tienes hambre?». El chico la miró y luego aceptó la bandeja. Tomándola de sus manos y tomando asiento. Weiss hizo lo mismo. Durante alrededor de 20 minutos entabló una charla amena con Oscar. Donde aprendió que el niño era un granjero. Vivía solo pues sus padres habían muerto dejándolo solo. Oscar le habló de su hogar. De sus padres fallecidos. Realmente Oscar Pine era un niño inocente en muchos aspectos. Pues apenas se habían conocido y Oscar ya le había contado muchas cosas de él y ella apenas le había contado un poco. Le recordaba a su líder de equipo. En cierto modo ambos eran muy confiados. Y hablando de su líder. Miró de reojo donde Ruby estaba dormida, solo para encontrarla frunciendo el ceño y su frente arrugada, lentamente giró para ver mejor a su líder. Solo para confirmar que sus ojos no le fallaban. Y efectivamente Ruby estaba dormida. Pero fruncía el ceño. Su frente se arrugaba y se estaba empezando a remover inquieta. Ruby empezaba a sudar. Su respiración más agitada. En este punto, Weiss no era la única que se había dado cuenta. Pues Ruby había empezado a jadear y removerse desde su posición acostada.
Su expresión parecía asustada. Confundida. El sudor le corría por el rostro y su piel se volvió pálida. Weiss iba a levantarse para tratar de despertar a Ruby. Pero no pudo ni ponerse de pie antes de que Ruby gritara de agonía. Lo que puso en alerta a todos. Yang fue la primera en ponerse de pie y correr al lado de Ruby. La cual para entonces ya se había sentado, su expresión era una de terror. Una expresión que nunca había visto en su líder. ¿Qué demonios está pasando aquí?, se preguntó, mirando mientras Yang consolaba a Ruby. Desde que llegó aquí habían pasado cosas extrañas. Y no solo a ella. En sí mismo estar aquí era una situación irreal y sospechosa. Ella no sabía. Pero algo se sentía mal. No podía señalar qué, pero algo simplemente no encajaba. El dolor, el cansancio y la desesperación se aglomeraron en su mente. Una combinación de emociones y sensaciones que amenazan con consumirla. Lo había dado todo. Y aún así no había sido suficiente. Había fallado. No solo a sus amigos. Al mundo. Le había fallado al mundo. Pero lo más importante, le había fallado a Jaune. Le había fallado a su primer amigo. Lágrimas amargas se derramaron de sus ojos. La humillación. La desesperación y la culpa. Eran emociones que pensó que ya había experimentado lo suficiente. Como para que ya no le hicieran efecto. Qué ingenua era, desde su posición en el suelo. Miró al que sería su asesino. Y no pudo evitar que su corazón se llenara de rabia e impotencia. Y cómo no hacerlo al ver la cara de Jaune. Su rostro deformado en una sonrisa sádica que no le quedaba. Le daban ganas de vomitar. Jaune tenía una de las sonrisas más hermosas y gentiles que Ruby había visto. Pero este bastardo deformó su expresión y la hizo repulsiva. Lentamente la sonrisa triunfante y fría del rostro de Jaune desapareció. Dando paso a una expresión calmada e indiferente. Sus ojos verdes brillaban suavemente en la oscuridad de la noche. Parece que yo me alzo como el vencedor. Pronunció simplemente. Va, bastardo. Respondió entrecortadamente. Su visión nublándose por la pérdida de sangre. Cerró los ojos no queriendo ver cómo el maldito se acercaba para darle el golpe final. No podría soportar ver la cara de Jaune como su asesino. Lo siento, Yan, moriré antes que tú. Soy una hermana menor terrible, pensé. Más lágrimas surcaron mis mejillas. Sabía cuánto afectaría a Yan la noticia de que su muerte. Solo esperaba que Blake estuviera para su hermana cuando la noticia llegara. Sus oídos empezaron a zumbar. Su cuerpo se sacudió. Y de repente se encontró cayendo hacia abajo. Abrió los ojos a un espacio blanco, negro, rosa y azul. El lugar parecía palpitar. Y distorsionarse. Ruby apenas procesó esto. Su mente luchando por mantenerse consciente. No escuchó nada. Solo un sonido estático. Mientras sentía cómo caí. Miró hacia arriba, vio a Jaune cayendo, su expresión una de sorpresa y shock. Al verlo no pudo evitar esbozar una sonrisa. A pesar de sí misma. No pudo evitar mirar una última vez el rostro de Jaune. Su primer amigo. No su primer mejor amigo. Aquel que no le importó su ineptitud social. Su obsesión con las armas. Aquel chico que no la vio de forma rara. Su primer amor. Ese era Juan G. Era cierto que algunas personas mostraban cómo realmente eran a la hora de morir. Cerrando los ojos. Se entregó a la inconsciencia, seguramente moriría. Ya lo sentía. La luz explotó envolviéndola a ella y a Jaune. Incluso con los ojos cerrados y su conciencia desvaneciéndose. Pudo sentir la luz blanca envolviéndola. O la lluvia caía fuerte, las nubes negras nublando el cielo e impidiendo que los rayos del sol llegaran a la cuidad de Vale, las gotas empapando a todos aquellos desprevenidos. Que no habían podido llegar a su hogar para refugiarse de la lluvia. Fue en este entorno. Mientras caminaba por la acera que lo sintió. Una sensación desconocida pero que la recorrió desde los pies a la cabeza. Volviéndose lentamente hacia la dirección de donde provenía la sensación. Sus ojos plateados se abrieron. La sorpresa inundando su mente al ver cómo a unas cuadras de distancia. El cielo nublado parecía romperse como cristales, la sola vista de este suceso fue suficiente para dejarla aturdida y desorientada. No pudo desapartar la vista.
admirando la vista imposible del mismo cielo rompiéndose. Al mismo tiempo se dio cuenta que las gotas de lluvia se habían detenido en su caída. Y entonces sus ojos tan agudos como los de un alcohol gracias a su entrenamiento captaron algo cayendo, más bien una persona cayendo desde la abertura. La persona no parecía reaccionar ante la caída que seguramente la mataría. Y en contra de su mejor juicio se lanzó. En un movimiento fluido sacó a Crescent Rose. Ya cambiando al modo guadaña. Con un giro. Colocó el cañón detrás de sí. De forma descendente, lo que le daría un impulso hacia arriba y hacia adelante. Apretando el gatillo de su arma y salió disparada. Disparando varias veces logra mantener el impulso lo suficiente para llegar hacia la persona que caía. Rápidamente volvió a compactar Crescent Rose en su forma de escopeta y devolviéndola a su sitio. Atrapó a la chica. Porque sí, ahora estando más cerca se dio cuenta que la persona que caía era una chica. Pero no tuvo tiempo de inspeccionarla de forma más detenida. Acomodando su agarre sobre la chica en brazos, se preparó para el aterrizaje. Y tal como calculó, logró aterrizar sana y salva en la azotea de un edificio pequeño. Soltando un suspiro de alivio, se fijó a la persona que había salvado. La vista la dejó sin palabras. ¿Qué demonios?, preguntó aturdida, pues la vista que la recibió era algo que nunca esperó. La chica en sus brazos era ella misma, su mismo rostro, a pesar de que la chica era claramente más madura. Su mismo cabello, solo que un poco más largo. La impresión fue tal que no se resistió cuando Red se hizo cargo. Red miró fijamente a la chica en sus brazos, y a diferencia de Ruby notó el estado y las heridas de la muchacha. En especial el gran corte en su pecho. Interesante, susurró Red, antes de emprender el viaje al hospital más cercano. Pues la chica en sus brazos parecía que no aguantaría mucho tiempo. En el camino hacia el hospital notó que la lluvia había vuelto a caer. Me pregunto quién eres, murmuró, mirando a la muchacha. -00, la biblioteca era un lugar único. Un sitio que existe en el pasado, presente y futuro, un lugar infinito. Apartado de toda creación. Donde no se puede entrar ni salir hasta donde sabía. Un lugar que guarda todos los acontecimientos que han pasado, que suceden y los cuales están por suceder. Todo puesto en libros. Cada uno con su propia historia que contar. Pero sin nadie quien pueda disfrutar de cada una de ellas. ¿Verdad? No lo sabía. Pero cuando alguna vez supo algo. Desde el momento en que nació. Solo conoció la biblioteca. Al principio buscó y buscó. Por mucho tiempo, con la esperanza de encontrar a alguien o algo aparte de los interminables estantes y libros. Claro, habían sillas, mesas, pero esas eran distantes entre sí. Y un incentivo para no desistir de su búsqueda. Ya que si habían sillas y mesas, alguien debe haberlas usado, ¿verdad? Qué ingenuo había sido. Pero por más que busco, nunca encontré nada más. Ni a nadie. Así que cuando perdió toda esperanza, simplemente se sentó, solo y sin nadie alrededor. Decidió esperar por algún cambio. Una señal que le dijera que no estaba solo. Era una decisión desesperada, pero ¿qué más podría ser? Nada, no podía hacer nada, solo esperar, y por mucho tiempo no hizo nada más que sentarse y esperar. Pero al final nada cambió, al final él estaba solo. Sin nadie más con quien compartir su existencia. Y así sin nada ni nadie para hacerle compañía. Naturalmente tanto tiempo solo lo llevó a cuestionarse su existencia. ¿Qué era él? ¿Era un él, o una ella? ¿Por qué existía? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué estaba solo? Esas y muchas más preguntas pasaron por su mente. Pero ninguna tenía una respuesta. Pero quería respuestas, no, las necesitaba. Pero aquí sentado nunca las obtendría. Levantándose de su lugar de reposo, decidió encontrar respuestas. Comenzó a caminar sin rumbo, nuevamente. Por lo que parecían eones no hizo nada más. Siempre buscando respuestas. En la nada. Hasta que un día se le ocurrió una idea. Tomó uno de los muchos libros que habían. Como no se le había cruzado por la mente. No lo sabía. Pero más tarde que nunca. Había abierto su primer libro pensando que encontraría todas las respuestas que buscaba. Qué ingenuo había sido.
No lo hizo, lo que encontró en cambio fue un mundo completamente diferente al que conocía, una realidad diferente. Un mundo llamado Remnant, donde existían humanos y faunos, cazadores y cazadores que se enfrentaban a criaturas de la oscuridad llamadas Grimm. Conoció a Ruby Rose, a la hermana de Ruby, Jan, a su equipo, sus amigos, a Roman y Neo, a Cinder y su plan para Beacon. Descubrió que había alguien más moviendo los hilos. Esta era Salem y sus asociados. La guerra entre ella y Ospin Wosma. Cuando terminó de leer sintió emoción. Tomando otro libro lo abrió. Era el mismo mundo. Las mismas personas pero con una historia diferente. Ozma el malo. Salem buena. Ruby es mayor. No hay Black anyways. En cambio están Adam y Whittle. Y así pasó el tiempo. Un libro tras otro. Todos con el mismo mundo, los mismos personajes. Pero siempre con historias diferentes. Algunas veces centradas en otros personajes. Como Jaume, Weiss, Crow, entre otros. También se había topado con algunos libros centrados en personajes únicos de su historia. Como este Grimm convertido en humano. ¿Cuál era su nombre de nuevo? Algo así como Denis Dupus. Había pasado tanto tiempo que no lo recordaba. Pero no todo fue felicidad. Después de leer sobre este mundo. Sobre las aventuras. Las batallas. Los tiempos entre amigos. Una nueva emoción comenzó a surgir en su interior. Era anhelo, pero también celos. Porque ellos tenían una vida en un mundo tan hermoso, mientras que él estaba en este lugar. Tan carente de vida y colores. Bueno, ya no importa, de todos modos, pensó con una risita. Alzando su mano tocó el espejo que tenía enfrente. El reflejo copió perfectamente el movimiento. Porque lo logré, murmuró. Sintiendo la emoción y la victoria de esas palabras. Una sonrisa amplia llena de éxtasis, alegría, satisfacción y victoria se dibujó en su rostro. Una sonrisa tan amplia que deformó su cara, o mejor dicho el rostro de Ruby Rose de unos 5 años. Por fin, soy libre.